Damas y caballeros, se ha liqueado la beta de la 5.6 a la par que la salida de la 5.5 y no solo sabemos ya los personajes que vienen, no viene Skirk, sino que hay un par de grandes cambios y noticias, entre ellos que el teatro por fin va a tener recompensas de verdad. No es la gran cosa, pero es importante y merece la pena. Pero no solo eso, sino que además el teatro, por fin, van a dejar de ser inútiles estas estrellitas que están aquí, que nunca nadie hace porque nunca servían para nada. Pues ahora van a tener, de hecho, bastante sentido intentar sacar los retos y desafíos de las estrellitas. Así que dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo. Gracias por disfrutar y ver el vídeo del canal. Gracias por todo el cariño y el apoyo. No os cuesta nada, es gratis. Recomienda y posiciona el vídeo. Que aproveche si estáis comiendo. Bienvenidos e invitados a los directos, que ahora son, ya sabéis, en multiplataforma, tanto aquí en YouTube como en la plataforma morada. En la morada es mejor porque hay más ventajas, pero os veo por aquí también en YouTube. Y dejadme en los comentarios cómo ha ido esas tiradas por Varesa y por Xianyun y cuántas Yansan y si alguno tiene C6 Yansan. Y vamos con las novedades y noticias de la 5.6. Pues bien, está ya confirmado, y dejadme en los comentarios si queréis que hable de ello en breve, que IFA es catalizador 4 estrellas y se conoce el kit, es modelo adulto de Anemo, cosa que hasta ahora no teníamos un modelo adulto masculino de Anemo, teníamos adultas femeninas, Xianyun, Jin y alguna más. Y además, escopeta, yo la voy a llamar escopeta a partir de ahora, Escofier, o como la queréis llamar, escopeta, en mi canal es escopeta, poned en los comentarios, escopeta para el algoritmo. Pues básicamente es efectivamente el soporte dedicado, además de que hay una imagen oficial de una cinemática del juego que está por aquí, gracias editores. Y es rubia, es crío y es efectivamente el soporte dedicado crío que esperábamos y que se comentaba, que os traje un vídeo anteriormente de Skirk y su soporte dedicado crío hasta aquí. Es muy posible que hasta que salga Skirk como carry crío, si acaso lo es, se juegue algún equipo nuevo de Ayaka / Grizzly con Furina Shenge y Escopeta, pero básicamente Escopeta es un soporte dedicado crío que a C0 te obliga a llevar, igual que en Ilou, hidros y críos, y a C1 por fin puedes llevar alguna Nemo y jugar un Permafrost convencional. ¿Qué ocurre? Que realmente sustituye a Shenge, ya no solo porque el daño total que te va a brindar como soporte de Permafrost es mayor al que te aporta Shenge, sino que es el healer del equipo, con lo cual se puede llevar Escopeta junto a Kazuha, Furina, que requiere ese healing de escopeta. Sí, voy a decir escopeta cada vez. Y Ayaka, Grizzly o un futuro carry crío que posiblemente sea él, pues escopeta, Kazuha / Shilonen, como el buffer ahí, luego Furina y Skirk. Y esto ya lo comenté en un vídeo hace bastante, no soy el CEO, pero aquí está en pantalla el vídeo donde explico todo esto si queréis ir a verlo. Luego, ¿qué más? Esta noticia os va a volar la cabeza. Se confirma mediante datos de la beta que muy posiblemente y más cerca que lejos, mediante fuentes bastante fiables, Durin se está deliberando en las oficinas de Hoyoverse para que sea jugable. Durin, que ya sabéis que tiene una larga historia en Espina Dragón con Rhinodotir y además con esa pelea que tuvo contra Dvalin, que tenemos su corazón y su espíritu además en Dragonspine, pero además una especie de espíritu bebé de Durin, una reencarnación, la tuvimos también en, ¿cómo se llama? Simulanka. Uy, qué memoria, me alegro un montón de esta memoria. Simulanka en la 4.8 antes de Natlan, al final de Fontaine, y tuvimos un Durin bebé que está por aquí, que todos creo que se enamoraron bastante de esta versión de Durin, y efectivamente se dice, ya por último, que Durin será un modelo de chico tipo Aether, es decir, pues un semi-niño como Aether, Bennett, Kinnich, Shinkyu, que es más medio trapo, pero para que me entendáis, ese modelo que parece un niño adolescente. Así que Durin jugable. ¡Hola, señores! Soy el Phil del futuro. He dormido 5 horas, estoy desayunando. Para traeros lo mejor, por supuesto. Y vengo a robar el vídeo un minuto. Y no es una promo, no es ¡imagina! No, tranquilos. Se ha liqueado una nueva reacción de crío con Dendro. La información que hay hasta ahora es que Hoyoverse pretende hacer un pequeño testeo de esta reacción, habilitándola solo en el teatro, y todo esto está sujeto a cambios, con lo cual esto no es definitivo, tranquilos, relax, puede ser más adelante, puede que llegue en la 5.7 y no en la 5.6, y además
Tiene sentido porque vienen Escopeta, Escofire, y viene Skirk. Y capaz hay algún equipo así donde juegues Escopeta con Furina, con Skirk o Ayaka o lo que sea, y metas un último Dendro en vez de un Anemo, porque ya Escopeta baja resistencias como si fuera un Anemo y toda la historia. O combinaciones quizá de monocrío con esta reacción y juegas, por ejemplo, Escopeta con Skirk o Ayaka, una Shilonen, y luego de último un Dendro. Ya no juegas Permafrost. Y de hecho recordar que había un equipo que se jugaba hace mucho que era un Permabloom, que era un Hidro, 2 Críos y un Dendro. Y entonces el enemigo estaba congelado y a la vez le estaban explotando las pelotitas del Bloom. Pues señores, capaz estos equipos antiguos de Permabloom reviven. ¿Qué se sabe de la reacción para terminar este robo de vídeos, señores? Pues se sabe básicamente que se supone que hay una reacción que se llama espinas o algo así raro, no tiene nombre realmente, pero el efecto en teoría lo que va a hacer es, efectivamente, que al Dendro y Crío hacer y generar esa reacción contra el enemigo, salgan unas espinas que hagan daño, y si se juntan cierta cantidad de acumulaciones, no sé cuántas, y a lo mejor es algo parecido al Bloom, que cuanto más elementos reaplicas, pues más saltan, y está hecho para limitar que a lo mejor no juegues mucho o hagas mucho daño según qué clase de personajes lleves en el equipo o que apliquen o no suficiente. Pues básicamente cuando se llega a ciertas acumulaciones esas espinas se hacen más grandes y hacen más daño, capaz para dañar más cantidad de enemigos o enemigos que tengan una hitbox más elevada, etc. Esto es todo lo que se sabe de una nueva reacción de Dendro con Crío. Alguna cosa más hay por ahí, pero tampoco es importante comentarla porque capaz me dicen ¡soy el CEO! ¡Eres el CEO! ¡Eres el CEO! Pero señores, os dejo con el vídeo que tampoco es una cosa suavecita el vídeo y hay cosas bastante interesantes. Darle like, suscribiros al Phil del pasado, al ese que estabais viendo hace un rato que había dormido mejor que yo. Hay un nuevo boss semanal que vendrá en la 5.6, pero que además estará en Mondstadt. Con lo que capaz la 5.6, la que viene ahora después de la 5.5, será una versión en la que volvamos... No, tranquilos, nadie está hablando del puerto al norte de Mondstadt, tranquilos, no se hagan esperanzas, pero que volvamos a zonas antiguas o quizás solo alguna nueva zona de estas subterráneas, como puede ser el mar de antaño, o puede ser en Canomilla, o puede ser Sima, no se sabe, pero hay un boss semanal nuevo en Mondstadt, además que todavía no se sabe cuál es, saldrán imágenes dentro de poco y se especula que puede que sea muy importante para la trama, y se habla, siempre que hay algo relacionado con Mondstadt, de que en algún momento está la esperanza de que salga la segunda legendaria de Venti, porque Venti sabe cosas. ¿Es más poderoso de lo que pensábamos? No. Luego está el prefarmeo a estos personajes, pero no lo puedo enseñar en pantalla, así que uniros al Discord, link aquí abajo en la descripción, y en el canal de Leaks, ahí van a estar para que lo podáis ver. Se conoce también el arma de Escopeta, que es un arma pues para ella como sub DPS, porque aparte de healer y dar buffos al crío, es sub DPS, es muy interesante. Y aquí viene lo fuerte, señores. De toda la información que ha salido en la última actualización de la beta de la 5.6, resulta que en el teatro, este teatro que ya ni hacía, y capaz con esto me voy a plantear hacer vídeos del teatro, dejadme en los comentarios en este vídeo si queréis que vuelva a hacer vídeos del teatro, guías, aunque sea una guía cada vez que resetea para poder sacar todo, porque básicamente ha habido un pequeño rework al teatro. La recompensa, Phil, las protogemas. Pues básicamente resulta que a partir de ahora hay una nueva pestaña donde esas estrellas del teatro que nunca sirvieron y nunca utilizamos, ahora sirven. ¿Y para qué sirven? Pues en teoría y en la beta de la 5.6 sujeto a cambios sirven para reclamar una resina frágil, es decir, una luna, que ya es como otra luna más cada mes, que también recordar que tenemos una luna por semana, que es la tetera, pues una luna más al mes, pues no está mal, dirán, esto es una Phil, ¿es verdad? Luego, artefactos no, sino estos botecitos de experiencia de artefactos, una escarcha bendita, que una escarcha bendita extra al mes de forma free to play, poca broma, que además ahora con la mejora de la escarcha bendita y que nos la den una free to play cada versión en el propio ítem para craftearlas, una free to play cada mes ahora con el teatro, más la nueva de la tribu de Yansan, más la del pase de batalla quien la tenga, más todavía se pueden reclamar una o dos de la rueda de Natlan, del árbol de Natlan, aunque no es un árbol, con lo cual dentro de lo que cabe también está bastante bien, y además se van a poder reclamar más recompensas, pero las más importantes son estas, una luna, una escarcha bendita y experiencia de artefactos. ¿Creéis que el teatro podría llegar a tener un poquito más de sentido ahora que nos dan estas recompensas que en mi opinión merecen un poco más la pena? ¿Sí
o no? Dejadmelo en los comentarios. Poquito más. Este es el cambio y todo lo que hay en la 5.6 de nuevo. Se especula que sí va a llegar mapa aparte de ese boss semanal, pero aún en este momento se está liqueando. Así que cuando salgan cosas mucho más importantes, os traeré otro vídeo explicando si hay mapa o concretando alguna cosa más, pero se especula que muy probablemente también haya mapa en la 5.6. Y poquito más. Cuidas mucho, tened muy buen día. No seáis miñimiñis. Y chaito.